Amén, amados hermanos, gracias al Señor por estar presentes juntos de nuevo. Siempre me gusta comenzar diciendo que la presencia de cada uno no es una decisión propia, sino el propio Señor es quien nos llama, nos trae para juntos oír su palabra y ser debidamente edificados en Él. El objetivo de esta comunión, bajo la invitación de los hermanos que conozco aquí, es que juntos podamos ser debidamente despertados por medio de la palabra de Dios, para que nuestro camino como hijos de Dios, nuestro recorrer como hijos de Dios en esta tierra, tanto como cristianos individualmente y tanto como cuerpo de Cristo conjuntamente, podamos cumplir con nuestra misión y también con nuestra comisión que el propio Señor nos llamó y también nos rescató. Yo alabo a Dios por este momento. Hay muchos hermanos que no conocía, mas por el hecho de tener la misma vida, la vida de Dios que nos regeneró, de hecho, nos une y nos hace familiarizar los unos con los otros. Gracias al Señor por esa oportunidad de estar aquí. Gracias al Señor por los hermanos que nos recibieron en este local para que pudiésemos estar aquí congregados. Consiguieron este local para que estuviésemos como la familia de Dios. Hermanos, la palabra en esta oportunidad, a mí me gustaría de compartir con ustedes algo relacionado con lo que está, cuál es nuestra coyuntura actual en la que vivimos y cuál debe ser nuestra postura delante de tal coyuntura mundial, social, e incluso en cuanto a nosotros como hijos de Dios. Hay un versículo que me llama mucho la atención. Me gustaría que ustedes abran sus Biblias. Una palabra que el apóstol Pablo habló a los tesalonicenses en 1 Tesalonicenses 5, versículo 1. No se va a tener versículos tal vez aquí en la pantalla, mas pueden acompañar con sus Biblias. 1 Tesalonicenses 5, versículo 1 dice: Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Esa es la palabra del apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica. Para quien conoce la palabra, sabe que la iglesia en Tesalónica, en aquellas condiciones, siendo una de las iglesias más nuevas, más recientemente levantadas en la época del apóstol Pablo, y por increíble que parezca, el apóstol Pablo, desde que plantó aquella iglesia, levantó aquella iglesia, él no dejó de hablar de las cosas profundas con respecto al regreso de Cristo. Interesante que dentro del conocimiento del apóstol Pablo, él sabía de que el Señor no regresaría en aquel periodo. No en tanto, él quiso levantar a todas las iglesias de la época como si el Señor fuese a regresar cerca de ese momento. Eso muestra, hermanos, de que la palabra del Señor, ella es atemporal. Ella no está relacionada al tiempo que nosotros contamos, mas ella sirve para todas las generaciones. Desde que la iglesia fue establecida en Hechos 2, la muerte de Cristo por la resurrección de Cristo, la iglesia como fruto de la muerte y resurrección de Cristo, ¿correcto? El apóstol ha enfatizado de que la iglesia no es una organización, no es una institución, no es este edificio. La iglesia es formada por todos aquellos que fueron salvos, fueron redimidos por la sangre de Cristo y rescatados por su vida y nacidos de nuevo por la vida de Dios. Nosotros constituimos la iglesia.
Entonces la iglesia, como fruto de la obra de Cristo en la cruz, ella comienza ahí después de que Jesús resucita, se sopla para dentro de los discípulos, diciendo, recibid el Espíritu Santo. Ahí comienza la iglesia, su cuerpo, el cuerpo de Cristo, la familia de Dios. Y nosotros somos la extensión de su iglesia hoy. En el siglo XXI, podemos decir de que la iglesia está compuesta por todos los hijos de Dios, desde aquella época hasta hoy. 21 siglos pasaron y la iglesia aún está aquí, gracias a Dios. Y nosotros somos su representación aquí en la tierra hoy, como cuerpo de Cristo. Quien ve la iglesia necesita ver a Cristo. Quien ve a cada uno de nosotros necesita ver a Cristo, porque el cuerpo representa todo lo que la cabeza es. Cristo no es una cabeza suelta por ahí, y nosotros no somos miembros sueltos por ahí. Somos edificados como cuerpo, teniendo nuestra cabeza. Y tenemos nuestra cabeza y la fuente, que es nuestro propio Señor. La iglesia necesita expresar en esta tierra únicamente la persona de Cristo. El momento en que comienza a expresar otras cosas, además de Cristo, ¿existe algún problema en su esencia y en su constitución? Mas cuando ella expresa solamente la persona de Cristo, podemos decir de que ella está cumpliendo con su debida función, como el cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, Pablo, cuando habló esas palabras a los tesalonicenses, él no estaba preocupado si aquello allá habría de ocurrir en la época con ellos, mas él advirtió, como si estuviese hablando para todas las generaciones, porque Pablo, como alguien que conoció el plan eterno de Dios, él fue aquella persona que dice en 2 Corintios 12, que él subió al tercer cielo y descendió a las regiones de la tierra más profundas y vio el paraíso, cosas grandiosas, cosas inefables, de las cuales no era adecuado que él hable. No en tanto, vemos en todas sus epístolas, percibimos que él fue abriendo las revelaciones que el Señor le había dado a él, para que él pudiese traer la riqueza en su palabra. Hoy, gracias a Dios, tenemos la Biblia, tenemos 13 epístolas, tal vez 14, si Hebreos fue escrito por él o no, es una cuestión que aún existe en duda, más por lo que se cree, sí. Más, digámoslo así, 14 epístolas de 27 de la Biblia, que ahí podemos ver que Dios usó a Pablo, usó a este siervo de Dios para revelar los misterios de su voluntad, con respecto especialmente a nosotros y a su iglesia. Y él habló aquí relativamente a los tiempos y las ocasiones. No tenéis necesidad de que os escriba. Él dijo, yo no tengo tiempo aquí. Mas miren, 1 Tesalonicenses, 2 Tesalonicenses, él habla sobre las señales de la venida del Señor, relacionado al anticristo, relacionado al espíritu del error. Y hoy vivimos vivenciando la realidad actual que nosotros estamos teniendo. Conseguimos percibir de que lo que él quiso decir está más relacionado con nosotros que lo que se veía en aquella época. Entonces yo pregunto, ¿somos o no privilegiados de poder estar recibiendo esta palabra ya dejada por el apóstol Pablo? Él advirtiéndonos, exhortándonos. Recuerden, hermanos, de que la palabra de Dios tiene una función muy clara. Tiene la función de consolarnos, tiene la función de animarnos, encorajarnos, mas también tiene la función de corregirnos, la función de amonestarnos, de exhortarnos. ¿Correcto? Aquí dice, 2 Timoteo. 2 Timoteo capítulo 3. La Escritura tiene esa función. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 14 dice así: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido.
y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra de Dios necesita provocar en mí y en usted, como hijos de Dios que somos regenerados, somos como aquellos que fueron llamados, cantamos en esos cánticos, fuimos llamados, separados, tenemos una comisión, tenemos una función, tenemos la función de ser habilitados para toda buena obra. La iglesia, en toda su historia, contó con sus generaciones para la obra de Dios en aquella generación. Dios puede contar con nosotros como su iglesia para habilitarnos para toda buena obra en esta generación. Usted y yo fuimos llamados para la obra del Señor en esta generación. Cada uno de nosotros tiene un ministerio, cada uno de nosotros tiene una función como miembros del cuerpo de Cristo. Nadie aquí está sin función, todos tenemos función, gracias a Dios. Todos aquí estamos bien de salud, tenemos nuestros miembros funcionando normalmente. A veces percibimos que alguien está con alguna dificultad, vemos el poder ayudar, percibimos la dificultad que tiene. Mas en el cuerpo de Cristo, ¿qué se desea? Se desea de que todos nosotros, como sus miembros, ejerzamos nuestra función, ejerzamos nuestro ministerio para la edificación de aquella profecía que Jesús dijo en Mateo 16. Yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán contra ella. El objetivo de Dios, de habernos llamado aquí, no es solamente para que yo y usted vivamos una vida individual como cristianos. Existe su aspecto individual, que es incontestable, que es insustituible. Nadie puede sustituir su función, ni usted a mí. Cada uno de nosotros tenemos funciones diferentes, tenemos ministerios diferentes, y en conjunto, nosotros nos sumamos y agregamos. ¿Qué quiere decir? Yo no puedo faltarte, ni tú puedes faltarme. Somos necesarios los unos a los otros porque estamos dentro del cuerpo de Cristo, ¿correcto? Entonces, cuando nosotros estamos con esa percepción, vamos a percibir de que todos estamos siendo habilitados para la buena obra. La buena obra, con certeza, relacionado a la edificación de la iglesia, el plan de Dios. Usted y yo jamás podemos imaginar que podemos ser cristianos sueltos, cristianos individualizados. Vuelvo a decir, nuestra porción individual es crucial e insustituible, mas hay una función corporativa. Función colectiva. En Efesios capítulo 13 nos dice de que conocemos la profundidad, la altura, la largura y la anchura del cuerpo de Cristo. Cuando nosotros comprendemos todo eso, con todos los santos, para alcanzar la plenitud de Dios, usted puede conocer a Dios en cierto grado. Yo puedo conocer a Dios en cierto grado, mas yo no lo conozco completamente. Yo necesito de que usted lo conozca. Yo necesito de que usted experimente. Yo necesito lo que usted experimenta y usted necesita lo que yo experimento para que, sumando todo, podamos caminar juntos hasta llegar a la plenitud de Dios, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, que es el objetivo por el cual el Señor desea para todos nosotros, tanto individual como corporativamente hablando. La palabra de Dios viene para corregirnos, viene para ajustarnos. Volviendo entonces a la cuestión del tema que estábamos hablando, sobre conocer las señales y las épocas, las ocasiones y los tiempos. Esa palabra también fue hablada por el Señor Jesús cuando Él estaba mencionando eso a los fariseos
Lucas capítulo 12, versículo 54. Jesus disse assim para as multidões. Disse também às multidões, Lucas 12, 54. 12, 54 al Disse também às 56. multidões, quando vedes aparecer uma nuvem no poente, Decía también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. dizeis que haverá calor, Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. sabeis Hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra, y cómo no distinguís este tiempo. Então aqui ele estava falando Entonces ellos estaban hablando a las multitudes, él estaba hablando a las multitudes, muitas coisas. que conocen muchas cosas. Não No en conseguem tanto, discernir no consiguen discernir las épocas, esta época, esta época, mostrando mostrando claramente algo específico que Jesús estaba queriendo decir con respecto a discernir los tiempos. Eu sinto nesta comunhão Yo siento en esta comunión palavra que esta palabra de fato nos es para de hecho despertarnos, somos que nosotros no somos primeramente multitudes, nosotros somos discípulos del Señor Jesús, nosotros somos hijos del Dios Altísimo. Tenemos un Padre que es por medio de su palabra que se revela todos sus secretos para nosotros. Tenemos un Señor que nos ama y también por medio de su palabra abre los secretos tanto del pasado como del presente y también del futuro. La palabra de Dios es profética. Ella tiene el objetivo de despertarnos. Entonces, nos faltan versículos que nos despierten. ¿Y por qué eso es importante? Porque el Señor Jesús, también al hablar esas palabras, no solamente habló a las multitudes, Él habló en específico a sus discípulos. Mateo 16, Mateo 16, 1 al 3. Él habló sobre multitudes. Ahora Él habla sobre un grupo religioso, que son los fariseos y saduceos. Mateo 16, 1 al 3. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Entonces aquí, Él trae una palabra de exhortación a los propios religiosos. Los fariseos y saduceos eran personas que teóricamente conocían mucho la palabra de Dios en la época, que era exactamente el Antiguo Testamento y todas sus profecías. Recuerde siempre que cuando Jesús estaba por nacer, aquellos pastores salieron y fueron a encontrarse siguiendo la estrella y llegaron. Cuando se habló sobre el nacimiento del rey, ellos imaginaron, vamos a Jerusalén. ¿Por qué? Porque el rey va a nacer en Jerusalén. Y ellos fueron a Jerusalén, encontraron al rey Herodes, llamó a todas las personas que conocían, y ahí todos sabían responder dónde el rey habría de nacer. Habría de nacer en Belén. Sabían la teoría, mas no se movieron para poder seguir. De hecho, lo que la profecía estaba diciendo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la religión puede muchas veces traernos el saber muchas cosas, mas no necesariamente está moviéndonos a aquello que debe ser movido. Yo percibo que necesitamos tomar cuidado para que no tengamos una vida religiosa que conocemos, mas no practicamos, conocemos, mas no aplicamos a nuestro día a día, para mi vivir personal, porque la palabra de Dios, una vez hablada o revelada, si ella no me alcanza, no le alcanza a usted, el problema no está en ella, el problema está en la recepción. Entonces necesitamos eliminar todas las cosas que impiden de que la palabra de Dios nos alcance, porque la palabra de Dios necesita causar un cambio en nuestra vida. ¿Concuerdan o no? Si el Señor habla y habla y no causa nada,
El problema no está en el hablar del Señor. Não somos neófitos. No somos neófitos aquí. Convertemos ontem. No somos personas que nos convertimos ayer. Todos ya tenemos un caminar, un recorrido con el Señor, lógicamente. Diferentes épocas. Diferentes épocas. Somos pessoas que estamos Mas no somos personas que estamos comenzando desde ayer. com o Senhor. Ya tenemos un recorrer con el Señor. ¿Y cuánto el Señor ya nos habló hasta ahora? E quanto desse falar Y ahora, ¿cuánto de ese hablar del Señor? de fato Ya de hecho, nos transformou? Ou nos transformó nos transformou? o está transformándonos. Uma coisa boa. Una cosa es buena. Es que, hermanos, nosotros estamos aún en la era de la gracia. Graça significa La era de la gracia significa, aún hay oportunidad. o tempo está aberto. El tiempo está abierto. Ele só requer de nós Él solo requiere de nosotros un cambio de actitud que nós possamos para que reagir. podamos reaccionar a su hablar. Quer de nós Lo que Dios quiere de uma nosotros vida de filhos no es una vida de hijos religiosos como fariseos y saduceos, que conocían bastante, como aquellos escribas que conocían bastante. Hoy, sem nenhum tom de crítica, tem muita gente sin tono de crítica, hay muchas personas que estudian la Biblia, conocen bien la teología. No en tanto, se vê aplicado no se ve aplicado a su vivir que conhece aquello a doutrina. que conocen en la doctrina. Muitos talvez não conheçam tanto En cuanto muchos conocen mas na sua prática mucho teológicamente, más en su práctica, en su humildad, a palavra que tem se ha aplicado la palabra que han oído. que Y la transformación que ocurre en esa persona a veces es mucho mayor que aquel que tiene mucho conocimiento. que não devamos ter conhecimento. No estoy diciendo que no debamos tener conocimiento. El conocimiento es necesario, más O conhecimento da palavra traduz-se para nós el conocimiento de la palabra com o Senhor. debe traducirse en intimidad con el Señor. Debe traducirse en aplicación de la palabra y la practicidad de lo que oímos en nuestra vida personal. Daqui hoje, No podemos salir de aquí hoy diciendo, ah, qué bonita palabra. não. Y bueno, salir igual. Daqui hoje, Senhor, o que eu ouvi, eu quero ponderar. Tenemos que salir diciendo, Señor, lo que yo vi hoy, lo que hablaste, Para que o Senhor trabalhe. quiero meditarlo, Señor, quiero contemplarlo, quiero que trabajes en mí, Em que entregamos quiero que trabajes esa palabra en mí. tudo na En oración, responsabilidade de Deus. muchas veces lanzamos todo bajo responsabilidad del Señor. Señor, abre mi corazón. No, eso no es responsabilidad de Dios. Na sua frente, você Todo está delante de tomar a ti. atitude de abrir o seu Dice el Señor, tú tienes que tomar ahora la actitud, abrir tu corazón. Señor, transfórmame, decimos. El Señor va a transformar más. permite que eu seja- Él nos que você dijo, seja transformado. ¿cuántas veces ahí, cuánto damos libertad al Señor para que Él nos transforme? Ela tem que ser Entonces nuestras oraciones deben ser más objetivas y más claras. Aquello que el Señor ya hizo, aprender a tomar posse. debemos aprender a tomar pose de eso, apoderarnos de ello, echar De mano. novo, porque ele já No cumpriu. necesitamos pedir al Señor de que haga de nuevo algo que Él ya hizo. Él ya lo hizo todo, ya cumplió en la cruz. Ali, em todo Ya o seu cumplió ahí trabalho, ali, todo su terminou trabajo. na cruz dizendo, "Está consumado". Y termina en la cruz diciendo, consumado está. Já está consumado. Todo lo que nosotros necesitamos ya está consumado y está delante de nosotros. Você e eu tomemos Él posse. quiere que usted y yo tomemos pose, echemos mano de ello. ¿Concuerdo o no? No necesitamos pedir a Él, Señor, haz esto. No. Nosotros tenemos que disponernos. Então, nossa oração precisa Entonces, mudar nuestra oración necesita cambiar también. de tomar Una oración posse de do que o Senhor já nos deu. echar mano de aquello que el Señor ya nos dejó. Posse do que o Senhor Echar tem mano para nós. de lo que el Señor es para nosotros. Eso va a cambiar tremendamente nuestra vida. Tremendamente a nossa atitude. Y va a cambiar tremendamente nuestra actitud. Aqui Muy o bien. Senhor fala, então, aos fariseus, Aquí el Señor habla entonces a los fariseos y saduceos, mas también habla a sus propios Vamos discípulos. olhar agora em Si vemos ahora, Lucas 21, Lucas 21, Lucas 21, versículo 34. versículo 34 al 36. Eu vou ler do Yo voy a leer 29. del 29. 29. Diz assim. Ainda lhe propôs uma También les dijo una parábola. verde a figueira Mirad la higuera y todos los árboles. árvores. Quando começam Cuando ya brotan, viéndolo, sabéis por vosotros mismos que el verano está ya cerca. assim também quando virdes Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. essas coisas Muy bien, esas cosas se refiere a todo lo que Jesús habla a sus discípulos en el versículo 7. 28.
hasta el versículo 28. No voy a tener tiempo para leer más. La verdad, aquí el Señor Jesús, Él juntamente con Mateo 24, Él da un cuadro, señales, como si fuese placas de advertencia de lo que habría de suceder en los últimos tiempos. Y si nosotros leemos Lucas 21, capítulo 24, capítulos muy importantísimos relacionados al final de los tiempos, relacionados a sus discípulos, porque fue una conversación en la cual Él habló directamente a sus discípulos, una conversación más íntima, una conversación en la cual Él abre su corazón, dando señales. Él dice, voy a dar algunas señales para ti. Observen estas señales. Si ustedes ven estas señales, van a estar preparados. Entonces el Señor habla eso con claridad, diciendo así: cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Aquí advierte a los discípulos. Advierte a la multitud. ¿Advierte a quién? No, advierte a los discípulos aquí. Esa palabra es para nosotros, esta generación actual. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. E para que aquele dia não venha sobre vós repentinamente como um laço. Pois há de sobrevir, Porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra, de toda la tierra. Esa palabra es una palabra en la cual el Señor advierte a sus discípulos, advierte con respecto a tres cosas, para que nuestros corazones no estén sobrecargados con las cosas de la glotonería y embriaguez. Eso tiene que ver con toda la promiscuidad que el mundo da. Mas es aplicado eso espiritualmente, a la promiscuidad espiritual que hoy, infelizmente, está en medio del cuerpo. Hoy, si usted mira a toda la realidad del pueblo de Dios, conseguimos encontrar, infelizmente, mucha orgía espiritual. ¿Qué es esa orgía espiritual? Exactamente, la prostitución. Están cambiando a Dios por otras cosas. Cuando se tienen muchas cosas a veces, que aparentemente son actividades, es porque ahí falta contenido que es Cristo y usted necesita llenar con tantas otras cosas, sustituyendo a Cristo mismo con otras cosas. Eso es prostitución espiritual. Eso se llama orgía espiritual. Y habla también de la embriaguez. Yo estoy fuera de mi sobriedad espiritual. No es solamente embriaguez de alcohol. Eso acontece infelizmente, mas todo aquello que habla de estar embriagado o fuera de mi sobriedad espiritual puede embriagarme. Y lo que este mundo hoy, con que este mundo hoy intenta embriagarnos, a usted puede enumerar varias cosas, hasta incluso mucho trabajo puede ser embriaguez. Los placeres de este mundo pueden ser embriaguez. A veces la búsqueda por logros, por progresar, a veces estamos tan entregados, nuestra energía, nuestro tiempo, entregamos esas cosas y prácticamente dejamos las cosas del Señor en segundo o en tercer lugar. O sea, alguna cosa está tomando nuestro corazón en lugar de ser tomados por el Señor. Nos deja embriagados. A veces el uso del propio celular nos deja embriagados, ¿no es así? A veces quedamos bebiendo, entre comillas, la bebida que las redes sociales nos pueden dar y nos olvidamos de beber Cristo y comer de Cristo por medio de su palabra. ¿Concuerdan o no? A veces nuestro tiempo, conectados al celular, nos quedamos viendo YouTube, Instagram, Facebook, noticias, 3, 4, 5 horas al día. Mas no tenemos tiempo para orar. No tenemos tiempo para leer la Biblia.
No tenemos tiempo para estar en la presencia del Señor. Eso es embriaguez. El corazón está sobrecargado con eso. Y cuando nuestro corazón está sobrecargado con eso, nuestro corazón habla, nuestra boca habla de lo que el corazón está lleno. Debe haber miren, al final, por todo eso, con lo que nos embriagamos, con lo que comemos, nos produce que ansiedad. No es culpar a Dios de que, Él no está cuidando de mí, no. Yo tengo que saber lo que estoy comiendo a diario. Yo tengo que saber lo que estoy disfrutando, entre comillas. Yo estoy leyendo qué, estoy comiendo qué. Yo como por los ojos, por el oído, como por los pensamientos. ¿Concuerdan? Entonces lo que yo como va a afectar mi salud espiritual. La dieta que yo tengo va a afectar mi salud espiritual. ¿Por qué las personas hoy tienen tantos problemas de ansiedad? ¿Por qué hay tanta gente tomando ansiolíticos? Tanta gente con depresión. No es porque el mundo está en depresión, es porque las cosas que nos envuelven. Usted come con sus ojos esto, come esto con sus oídos, come esto con lo que usted piensa. Su corazón está sobrecargado. No hay otra reacción sino que estar en una situación de esas. Mas cuando usted está lleno de la palabra de Dios, cuando usted está lleno de la comunión con el Señor, cuando usted es una persona llena de oración, usted se entrega más a la oración. Usted puede tener certeza, la depresión, la ansiedad se va, porque el Señor es aquel que puede curar todas esas cosas. Nuestro corazón está lleno de la vida de Dios. Y en estos últimos tiempos, lo que está faltando para la iglesia de Dios se llama oración. Y Dios está restaurando y quiere restaurar en nuestro medio. Y va a comenzar por nosotros que estamos aquí. No digo, vamos a comenzar, no. Si el Señor está hablando con nosotros, es para comenzar conmigo, con cada uno de nosotros. Yo quiero cambiar mi postura. Quiero ser alguien de más oración a partir de hoy. Yo quiero ser alguien que va a gastar. No gastar, sino invertir más tiempo. No se gasta, no se pierde tiempo. Por lo contrario, se invierte tiempo orando. A veces nos gusta planear mucho. No, voy a orar. Tengo un problema, más. Comience a orar y usted va a ver de que su oración va a dar mucho más resultado, porque su planear va a venir del trono de Dios. En cuanto a su planear, por sí solo, vendrá de una fuente sin agua y al final no va a resultar en nada. Mas en la oración, todo se resuelve. En la oración, nosotros estamos entregando a nuestro Señor, el Creador. Entonces, no importa si son cosas pequeñas o grandes. Aprendamos a ser hombres y mujeres de oración. Dios quiere despertar en nosotros hoy una generación de hombres y mujeres de oración. Yo veo aquí casados, matrimonios, y enfatizo eso. Hablo eso para mí y para mi esposa también. Una de las cosas que más el enemigo quiere robar en nuestro medio, como matrimonio, es orar juntos. Oración del matrimonio. Es una de las cosas más extrañas que se encuentra hoy. Usted puede orar individualmente. Puede orar, mas juntos, dos para orar. Es una de las cosas más difíciles. Se encuentra, claro, hay algunos, mas no es normal. Cuando debería hacerlo. Dios, ¿qué quiere hacer hoy? ¿Qué es lo que está hablando para nosotros hoy? Vamos a restaurar esa vida de oración. De dos en dos, como matrimonio. Mateo 18, versículo 18. A mí me gusta mucho ese versículo. Mateo 18, versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Versículo 20. Versículo 19. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Interesante que el Señor Jesús, Él
o princípio de dois. Quiere mostrar aquí el principio de dos. Cuando Él enviaba para evangelizar, Él enviaba de dos en dos. Enviaba 70 de dos en dos. Enviaba a los discípulos de dos en dos. El matrimonio, la familia, es compuesto mínimo por dos. La base de la iglesia es la familia, compuesta de dos por lo menos. Entonces, dos es un número muy importante para Dios dentro de su plan eterno. Especialmente con respecto a la oración. Si dos en esta tierra concuerdan, esa palabra concordar significa estar en armonía. Esa palabra está relacionada a la sinfonía, armonía musical. Hoy tuvimos los hermanos cantando aquí. ¡Qué maravilla! Que todos estaban armonizados. Imaginen si Dayan estaba cantando en un tono y el piano. Ahí viven tocando el piano en otro tono. Quedaría muy difícil oír la música. Mas gracias a Dios, todos estaban sintonizados. Cuando estamos sintonizados en esta tierra como matrimonio, yo les desafío a ustedes, hagan eso a partir de ahora. Comiencen a orar ustedes dos como matrimonio, por cada situación en su vida, pequeña o grande. No apenas las grandes cosas, sino aprendiendo cosas pequeñas, entregarlas al Señor. Primero, usted va a entregar, va a arrojar fuera toda esa ansiedad, va a dejarla en el Señor. Dice el Señor, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Orar de dos en dos, de hecho, es entregar al Señor la dirección y comando de nuestra casa, nuestra familia, que es la base de la iglesia. No es solamente la familia de dos en dos, sino en el servicio de Dios en la iglesia también. Tiene que tener oración. Muchas veces estamos tan automáticos en servir a Dios que ni oramos. Porque ya sabemos qué hacer, ya tenemos manual, decimos 1, 2 y 3, y estos son pasos 1, 2 y 3. Antes, miren, el servicio de niños. Las hermanas oran. Yo voy a dar un ejemplo sencillo. Cuando servimos con los niños, ya sabemos cuidar de los niños, ya sabemos tocar también en el servicio de música. Mas todo tiene que ser regado con oración. Toda nuestra vida debe ser regada con oración, porque estamos hablando de cosas espirituales, conectadas al reino de Dios. Nuestra vida hoy, familiar, personal, ya está conectada con el reino de Dios. Usted y yo no tenemos más cómo desligarnos de eso. Nuestro vivir está ligado al reino de Dios. Nuestra vida hoy está ligada al reino espiritual, al reino celestial, porque el Señor nos llamó, nos rescató, nos transfirió del imperio de tinieblas al reino de su amado Hijo. Es ahí que pertenecemos. Nosotros, como esos que conocen esa realidad, necesitamos aprender a entregar nuestras vidas en oración. Yo voy a decir una cosa, voy a desafiarles a ustedes, y ustedes van a testificar eso. Cuán bueno es después de que se entregó todas las cosas. Yo y mi esposa en oración percibimos que las cosas comienzan a fluir con más tranquilidad. Y ese peso en nuestro corazón fue quitado, sin angustia, sin desespero. Si usted me pregunta a mí, hermano Salomón, ¿usted se desespera alguna vez por alguna cosa? Sí, tenemos fallas, nos desesperamos, mas yo no me permito entrar en angustia y desespero, porque inmediatamente yo lanzo la llave de la oración, individualmente. Cuando oro con mi esposa, en todo, hemos intentado traerlo todo en oración. Todas nuestras cuestiones familiares, personales, financieras, salud, ministerio, servicio en la iglesia, relacionamientos, todo en oración. Yo voy a decir una cosa. Dios, de hecho, se hace presente y nuestros corazones descansan en Él, mismo cuando comenzamos a orar, como dice la palabra. En el relacionamiento que tenemos con las personas, a veces hay situaciones que nos incomodan.
relacionarnos con personas, con hermanos de la iglesia. Todos nosotros somos aún seres humanos. Yo conocí ahora a Víctor. Todo bien. Víctor es un buen hermano. Mas, si yo voy a convivir con Víctor, de repente, Víctor va a ver en mí defectos, yo voy a ver defectos en él. Mas, si yo no estoy en la presencia del Señor, voy a decir así, Señor Jesús. Es un solo ejemplo, Víctor, ¿ok? Yo voy a decir, ay, Señor Jesús, qué difícil es engullir y el tratar con Víctor. Y Víctor va a decir, qué difícil es tratar con Salomón, mas cuando estamos en la presencia del Señor, voy a ver a Víctor y voy a decir, Señor, gracias porque así como me rescataste, rescataste a Víctor también. Él tiene sus defectos y yo también tengo los míos, mas si Él está siendo transformado y siendo construido por ti, yo también estoy. ¿Por qué yo voy a cobrar algo de Él? ¿Por qué yo voy a condenarle por alguna cosa? ¿Juzgarle? No, no puedo. Yo voy a empezar a contribuir para que Él pueda ser transformado y Él también va a contribuir para que yo sea transformado. Cuando oramos, porque cuando nosotros oramos, absorbemos el sentimiento que viene de lo alto, de la cabeza, y la cabeza tiene ese sentimiento para con los miembros, no hace acepción de personas. La cabeza nos acepta a todos como nosotros somos y tiene poder para transformarnos. Cuando comenzamos a juzgar, entre comillas, a criticar, es porque no estamos encabezados en Cristo. Porque Cristo no juzga y Cristo no critica. ¿Correcto? Eso viene de nuestra naturaleza humana caída. Quieran o no, todos nosotros incorporamos a lo largo de nuestra caminata cristiana, aunque muchos de nosotros, aunque yo no soy tan religioso, depende del punto de vista que usted está hablando. Porque usted puede no ser tan religioso con el padrón que usted toma, con cierta referencia, mas todos nosotros creamos nuestra propia religión. Usted tiene su propia religiosidad. Y sobre esa religiosidad, yo y usted pasamos a ver a los otros conforme a nuestra religiosidad. ¿Correcto? Eso, en vez de edificar el cuerpo de Cristo, destruye, separa, divide. Necesitamos, amados hermanos, aprender a lanzar fuera toda nuestra religiosidad, nuestros conceptos, nuestra manera de ser y aprender a tomar la naturaleza de Cristo que está dentro de nosotros. Cristo habita hoy en nosotros y el Espíritu de Dios habita en nosotros y ese Espíritu está repleto de la naturaleza, de la humanidad elevada de Cristo, de los atributos de Dios. ¿No es así? Y es eso que nosotros necesitamos vivir en los días de hoy. Entonces, yo abro ese paréntesis y hablando de la oración, porque veo en los tiempos finales, la oración hace una gran diferencia para la generación que aguarda la venida del Señor. Podemos decir así, el Señor de hecho está viniendo y vemos las señales, el Señor está próximo. Podemos simplemente ignorar todo eso o podemos tomar conciencia y prepararnos. Si el Señor no regresa, las señales que suceden no son señales de la vuelta del Señor, de su regreso. Entonces yo pregunto, ¿es ventaja o desventaja habernos preparado? Es ventaja, correcto, porque la verdad, el regreso del Señor, si yo parto un día, el Señor ya volvió para mí. Entonces no es una cuestión del Señor volver físicamente, visiblemente. Nosotros esperamos, claro. A mí me gustaría ser parte de esa generación en la cual pueda ver al Señor con mis ojos físicos, el regreso del Señor. Ser aquellos que son protagonistas en recibirlo, no con miedo, mas con alegría. Porque cuando nos preparamos, podemos decir, Señor, estoy preparado para tu venida. Esa será una cosa gloriosa. Cuando no estamos preparados, dice, Señor, no vuelvas, no estoy preparado.
No, Señor, tú me advertiste, mas yo no me preparé. Espera un poco más, Señor. Esperar un poco más. Él es longánimo, para con todos. La oportunidad está siendo dada. Lo que yo necesito es cambiar mi actitud. Viviendo normalmente, como debo vivir, trabajando, estudiando, vivir con la familia, etcétera, mas siempre con los ojos, ¿puestos dónde? En el Señor, en su reino, siempre con nuestro corazón totalmente vuelto a las cosas de Él. Entonces aquí, volviendo a Lucas 21, Él termina diciendo así: y de las preocupaciones de este mundo, para que aquel día no venga sobre vosotros repentinamente, como lazo. Un lazo significa una trampa. Yo creo de que el Señor, al advertirnos aquí, Él no quiere que ninguno de nosotros caigamos en esa trampa. Él ya está dando señales. Yo quedé sabiendo por la televisión de que hubieron inundaciones en el sur de Alemania. Y si ustedes van en dirección de las inundaciones, ustedes van a recibir un gran número de advertencias. No pases por ahí, esta área está cerrada, etcétera, etcétera. Usted va a decir, no, dice que no se puede más, yo voy a entrar con mi carro ahí. Si usted va a ser bajo su propio riesgo. Mas las advertencias fueron dadas, hermanos. Yo quería de que tanto las advertencias que el Señor nos está dando aquí es para que seamos sabios y seamos aquellos que toman la palabra seriamente. Y de hecho nos preparemos para el regreso del Señor, en nuestra vida personal y familiar, profesional y mucho más, en nuestro ministerio y nuestro servicio en la iglesia. ¿Para qué? Para que Cristo pueda regresar, ¿Para qué Cristo le llamó a usted? Él no nos llamó para ser simplemente alguien que se sienta aquí todos los domingos para oír una palabra, tener una vida acomodada religiosamente, o podamos decir, estoy mostrando mi punto espiritual. No, el Señor nos llamó para servirlo. Dios nos llamó para un ministerio. Todos aquí tienen un ministerio. Un ministerio significa servicio. Todos tenemos una función. ¿Cuál es la función? Dios va a poder revelarle. Tal vez una, dos, tal vez tres. Como el Señor mismo habló, aquí en la parábola de los talentos. A uno dio 1, 2, 5. En Lucas habla sobre las minas. A uno dio 1, 2, 5, todo de acuerdo a su habilidad y capacidad. Algunos tienen habilidades de poder tocar música, como también de dar una palabra, y también de cuidar de niños. Entonces, es un ministerio triple. Otros, quién sabe, solo tienen el ministerio de la oración. Otros, quién sabe, solo tienen ministerio de estar en recepción. No importa. No podemos quedar desempleados, entre comillas, en el servicio a Dios. Tenemos que descubrir cuál es nuestra porción y hacer de que nuestra porción entre en total actividad con el cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para que una vez desarrollando nuestro ministerio, la gracia de Cristo se derrame cada día más sobre nosotros. Porque la gracia de Cristo, ella, es derramada y concedida a medida de que su ministerio es colocado en funcionamiento. Cuanto más ejercito mi ministerio en el cuerpo de Cristo, más la gracia de Dios va a ser revelada. Eso está en Efesios capítulo 4, versículo 7, que dice así: la gracia es dada según la proporción, según el don de Cristo en la vida de cada uno. Sí, mi don, el don de Cristo. Va aumentando entonces la capacidad. Va aumentando su volumen. Entonces, con certeza, más gracia podrá recibirse. Al comienzo tal vez es algo pequeño, mas usted va ejercitando, va funcionando y funcionando. Va ejercitando y la gracia va aumentando y creciendo. La gracia de Cristo va aumentando. Y así que sucede. El cuerpo de Cristo, al cual pertenecemos, del cual hacemos parte, va a estar siendo edificado. Yo quería leer un versículo para ustedes.
2 Timóteo Segunda Timoteo. 4. Vamos a leer. Segunda Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. Segundo Timóteo 4. Segunda Timoteo, capítulo 4, 1 al 5. Conjuro-te perante Deus, Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, de julgar que juzgará a los vivos y a los sua muertos manifestação. en la manifestación y en su reino. Paulo falando a Timóteo, Aquí Pablo hablando a Timoteo, companheiro dele na obra. un compañero de él en la obra. Timoteo era un joven E Paulo y Pablo coloca Timóteo dentro coloca a de Timoteo uma igreja, dentro de una iglesia para ayudar a aquella iglesia, de las más complicadas de la época. Solo allá cabezones, intelectual, solo se tenían intelectuales, biblicamente falando. bíblicamente hablando. E era uma igreja com dificuldade. Era una iglesia con dificultades. Falou, né? Mas Pablo ahí dijo, Deixou ele lá porque le dejó ahí que o dom porque él dele sabía de que el don de él poderia cuidar era un don que era poder cuidar, estava tão difícil y la situación estaba tan difícil que el don de Timoteo comenzó a menguar por las presiones. Então Paulo falou claramente Entonces para Pablo Timóteo, le dijo a "Reaviva o dom Timoteo, que há em ti". reaviva el don que hay en Creio ti. que nesta manhã Deus também Yo está trazendo essa creo de que en esta oportunidad el Señor está trayendo esa palabra para todos nosotros, que reavivemos el don que hay en nosotros. reaviva esse dom. Tenemos un don todos, vamos a reavivar ese don. No viva en la comodidad espiritual, es hora de reavivar nuestro don, reavivar su ministerio Colocado no corpo de Cristo para ser colocados en el cuerpo de Cristo y traer el beneficio que usted es para el cuerpo de Cristo. Usted tiene un beneficio para el cuerpo de Cristo y solamente usted puede darlo. Não te escolheu, El Señor le escogió, chamou pelo nome. le llamó por el nombre. Você é importante para ele. Usted es importante para Él. Amén. Versículo 2. Versículo 2. Prega a palavra. Que prediques Quer la seja palabra, oportuno, quer não. que instes Corrige, a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Aqui ele deu Aquí dio uma tarefa difícil para Timóteo. una tarea difícil para Timoteo. Exorta Corregir, redarguir, reprender, exhortar con toda paciencia y doctrina. em outras palavras. Vai ser difícil, mas tenha perseverança. Não desiste, não. En pocas palabras, va a ser difícil, mas ten perseverancia, insiste. Porque você não está fazendo para você, você está fazendo para No desistas porque tú no estás haciendo para ti, estás haciendo para Cristo, estás cuidando del cuerpo de Cristo. No desistas. Pois haverá tempo em que não suportarão Versículo a 3. doutrina, ou seja, um ensinamento saudável. Porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. En los tiempos actuales, la tendencia de la mayoría de los cristianos es dar oídos a qué? A aquello que les agrada. Evangelho fácil. El evangelio fácil, el evangelio superficial, el evangelio donde no se tiene más cruz, el evangelio donde no se tiene más abnegación, el evangelio donde no se tiene más negarse a sí mismo, un evangelio fácil, evangelio en el cual usted puede seguir a Cristo sin cambiar su vida. Tem que haver mudança. Cuando seguimos a Cristo debe haber cambio en nuestra vida y ese cambio tiene que ver con nuestra posición y nuestra actitud para hacerlo. Por eso dice aquí, ya no sufrirán la sana doctrina. Oye, hay un evangelio muy fácil para muchas personas. Hay mucha modificación, mas hay poca profundidad. Hay mucha superficialidad espiritual, Profundidade. mas no existe profundidad. Y hermanos, ¿saben? Cuando venga la tribulación, todo aquello que es superficial se va a ir, va a pasar. Pueden ver esas inundaciones que vimos. Inundaciones que vimos que sucedió en todo lugar. Las construcciones que tenían fundamento firme. Vinieron las aguas y no se llevaron esas construcciones más. Casas enteras también fueron arrasadas. Aquel fundamento no estaba bien hecho, ¿correcto? Era bonito, tenía su apariencia, mas con certeza podían pensar, no hay nada aquí. Usted sabe que en la construcción, yo tenía que ver con construcción, hablo mucho de construcción, mas yo soy dentista, mas aún así, miren, la regla es, usted tiene que hacer un agujero hasta encontrar roca. Tiene que hacer agujeros hasta encontrar roca y tiene que ver si esa roca es roca de verdad.
Ahí usted, a veces es muy profundo. 10 metros, 15 metros, 20, 30 metros. Mas ¿para qué gastar todo eso? Si usted quiere que el edificio permanezca, usted tiene que gastar tiempo en buscar la roca allá abajo. Mas algunos dicen, no se necesita. 10 metros está bien. 5 metros está bien. No sucede nada. No va a haber terremoto nunca. Nunca hubo aquí. No va a haber inundación. Entonces, está bien. Busca la facilidad. Y muchas veces en nuestra vida cristiana es así. Predicamos facilidad. ¿Para qué? ¿Para qué leer la Biblia? ¿Para qué orar tanto? ¿Para qué gastar tiempo en la presencia del Señor? Estoy bien así. Hermanos, todo es superficialidad. En el momento en el que viene tempestad, tribulación, nos vamos, nos alejamos. ¿Por qué? Porque no practicamos la palabra, no hay fundamento. Entonces, Pablo habla y dice de que ya no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Ahí, comezón de oír. Yo quiero oír una palabra. Disculpen, hermanos, hablar así. Mas hay personas en búsqueda de palabras de consuelo. Yo oí esa palabra que me consuela. Eso no está errado, no está equivocado. Mas yo voy a decir una cosa. Solamente consolar y confortar el corazón, sin tener una vida profunda con Dios, no le va a hacer a alguien firme. ¿Correcto? Una palabra de consuelo. Fulano de tal da una palabra maravillosa de consuelo. Más, además del consuelo, tiene que tener una palabra que nos profundice en Cristo. Entonces, dice aquí, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Hoy en día hay tantas fábulas. Muchas fábulas. No voy a entrar en detalles. Versículo 5. Eso es lo que quiero mencionar para nosotros, para usted y para mí. Pero tú, sé sobrio en todo. ¿Qué quiere decir ahí? Sal de lo que te embriaga y permanezca en sobriedad. Ten una mente sobria. Dejar todo aquello que nos deja embriagados en esta tierra. Ser sobrio en todas las cosas. Soporta las aflicciones. En otras palabras, lanza raíces en Cristo. Soporta las aflicciones. Usted no va a ser llevado fácilmente. Y dice, haz obra de evangelista. En otras palabras, nuestra función es llevar la palabra. Llevar a todos nosotros aquí. Tenemos la función de evangelista. No diga, solo fulano de tal puede. No, todos tenemos función de evangelizar. Usted evangeliza sin hablar muchas veces. ¿Por qué? Hay otro mensaje que quería dar. En otra ocasión, quién sabe. Hablé recientemente con los hermanos sobre ser el buen perfume de Cristo. Quien quiera oír ese mensaje, lo puede oír luego. Mismo usted en su testimonio, sin hablar mucha cosa, usted ya está evangelizando a las personas, porque va a mostrar la persona de Cristo. La persona va a decir, tú eres alguien diferente. Hablas diferente, eres diferente. Y eso es para testimonio. Entonces, dice, haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Cumple tu ministerio. Quiero dejar esa palabra para todos nosotros aquí. Cumple tu ministerio. Cabalmente. ¿Qué quiere decir? Completar su función. Cabalmente significa en entereza. No hace las cosas de media boca, como dice el brasilero. Hacer las cosas a medias. O sirve o no sirve. Queremos ser aquellos que sirven, yo creo, todos. Y ahí, en 1 Timoteo 4, completando esa palabra, versículo 12 en adelante, también hablando a Timoteo, como un joven, usted perciba de que no necesariamente es una cuestión de alto conocimiento, más es una cuestión de oración y de una postura. Una vez que nuestra postura está correcta, nuestro corazón está correcto, Dios puede usarnos, sin duda. Timoteo fue alguien que fue educado. Usted percibe, él ya conocía las Sagradas Escrituras desde pequeño. Él era una persona
que leía la Biblia. Él era alguien que conocía la palabra de Dios. Entonces yo hablo para los padres. Enseñen a sus hijos la palabra ahora. Esa generación ahí, pequeños, niños, desde ahora, enseñarles a conocer la palabra de Dios, porque los va a hacer sabios para la salvación. Incluso el bebé que está cargando el hermano ahí. Lean versículos para él. Canten. Vayan incorporando. Va entrando por ósmosis. Piensa que no. Más, ¿cuántas veces mi esposa está ahí cantando himnos y dice, esa canción yo la aprendí cuando era niño? Cuando era niña y quedó aquí guardado. Entonces, miren, es importante trabajar en eso. Versículo 12. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Vean cuántas cosas que el Señor habla para Timoteo. El padrón mostrado aquí, miren, nosotros tenemos que ser un padrón, un ejemplo para la sociedad. Como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser ejemplo, modelo, una referencia para las personas que están a nuestra vuelta, a nuestras espaldas, tras de nosotros. En cuanto no hay referencia en el mundo, las referencias mismo entre los hijos de Dios se están desapareciendo. Dios quiere levantar entre nosotros referencias como matrimonio, como familia, como individuos, que las personas digan, ahí hay una referencia. Y cuando las personas ven una referencia, nosotros también podemos ser usados por el Señor para salvar muchas personas. Amén. Entonces necesitamos volvernos un ejemplo. En la palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. No descuides el don que hay en ti. Dios dio un don para usted. No sea negligente. No permita que las cosas hoy, a nuestro alrededor, hagan de nuestro don algo inútil. Dios le dio ese don y es para ser usado. No se vuelva alguien negligente. Y Pablo aquí dice, Timoteo, no te vuelvas negligente, no te menosprecies. Por eso dice, nadie desprecie tu juventud. Y también le dice aquí, no te menosprecies, Dios te dio un don. No digas que no tienes, Dios te dio un don. No seas negligente. Que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ahora, versículo 15, ocúpate en estas cosas. Permanece en ellas. Tome esas palabras del Señor hoy, medite en esas cosas, ocúpese en ellas. Y ser diligentes en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Entonces significa progreso. Vamos a colocarlo de esta manera. A partir de hoy, voy a tener progreso. El punto 10. Vamos a ir al punto 11. Si vamos al 50, al 51. Mas vamos a progresar en nuestra vida cristiana. Es un progreso. No puede ser un retroceso en nuestra vida cristiana. No puede ser una parada. Tenemos que progresar. Y dice, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Versículo 16. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, o de la palabra aplicada, la palabra practicada. Ten cuidado de ti mismo. Continúa en esos deberes. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Perciban que esa referencia va a ser un beneficio para usted. Usted va a poder aplicar todo eso y al mismo tiempo, la consecuencia va a salvar a todos los que están a nuestro alrededor. En otras palabras, lo que pasamos a hacer va a influenciar a los que están a nuestro alrededor, sea familia, sea en la iglesia, sea en el trabajo. Nuestra referencia para este mundo actual, individualmente, como también en la iglesia, en el cuerpo de Cristo, como cuerpo de Cristo, hará de que muchas personas se vuelvan al Señor en cuanto aún hay tiempo.
Queremos sin duda hacer parte de ese proceso del cual el Señor nos colocó en la generación de la iglesia actual, en la que vivimos. Amén. Habían más cosas para hablar, más el tiempo ya se acabó. Amén. Ya de 1 hora, 1 hora y 5, más vamos a terminar por aquí. Agradezco al Señor. Vamos a quedar en pie y vamos a hacer una oración. Entrego ahí de regreso la reunión a los hermanos. Señor, te oramos y agradecemos, porque tú eres aquel que abre tu palabra para nosotros. Tú eres aquel, Señor, que nos exhorta en amor y nos amonesta en amor. Nos animas para proseguir, porque tú quieres ver, Señor, nuestro progreso, para llevar adelante la comisión, la cual tú entregaste a cada uno de nosotros. Bendice a cada hermano y hermana que está aquí, en este salón, a cada matrimonio, cada hermano y hermana. Sustenta, Señor, para que tu palabra no vuelva vacía, sino produzca a 30, a 60 y a 100 por uno. Señor, cambia nuestras vidas, cambia nuestro rumbo. Señor, guarda nuestra posición y actitud frente a tu hablar, frente a tu palabra. Te agradecemos por este momento. Santifícanos y sepáranos cada vez más, Señor. Haznos referencia en este mundo que vivimos, tanto a los de la familia de la fe, como a las personas que no te conocen, para que aún, dentro del tiempo de la gracia, muchos te conozcan. Señor Jesús, te agradecemos y te adoramos. En tu nombre oramos. Amén. Gracias, hermanos. Amén, Señor Jesús, amados hermanos, amadas hermanas. Gracias por esta palabra maravillosa que hemos tenido, este tiempo de comunión. Han sido 2 mensajes maravillosos con nuestro hermano Salomón Ma, que hemos tenido 2 mensajes muy preciosos. Hermanos, les animamos a continuar disfrutando. Hermanos, tenemos una función en el cuerpo de Cristo, cada uno de nosotros. No vamos a tomar en poco lo que el Señor nos ha entregado. Amén, vamos a buscar funcionar, vamos a buscar servir al Señor en cuanto hay tiempo, entregarlo todo a Él. Hemos visto muchos puntos maravillosos, les animamos a poder compartir en la parte de comentarios el punto que hemos tocado, nuestra porción, y así vamos compartiendo también entre nosotros. Les animamos también a dejar un me gusta, a compartir también, hermanos, este mensaje con más personas en nuestros grupos, también asimismo con nuestros familiares, hermanos, también en nuestras redes sociales. Hagamos que esta palabra llegue a muchas más personas, compartamos la palabra del Señor. El Señor va a multiplicar el alimento para todos, entonces permitamos de que la palabra llegue a todos. Amén, Señor Jesús. Hermanos, les vamos a compartir también, Señor Jesús, el link, ¿no?, del anterior mensaje que hemos estado disfrutando. El día, Señor Jesús, jueves hemos estado disfrutando un mensaje muy precioso, hermanos. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, vamos a continuar disfrutando, rumiando, hermanos. Vamos a continuar tocando al Señor, buscándolo conocer cada día más. Entonces, hermanos, Señor Jesús, que el Señor los bendiga mucho. Amén. Les vamos a pasar el link del anterior mensaje que titulaba Nuestra conducta en la casa de Dios. Un mensaje también muy precioso. Entonces, hermanos, les compartimos ahí en lo que es la parte del chat en vivo. Podemos también disfrutarlo y compartirlo. Y pues, hermanos, en el canal hay mucho material para todos ustedes también, mucha palabra preciosa. Podemos continuar disfrutando. Y pues, hermanos, vamos a tener esta siguiente semana, Señor Jesús, una palabra muy preciosa. Señor Jesús, vamos a tener unos mensajes también con nuestro hermano, Señor Jesús, Miguel Ma,
Entonces son mensajes muy preciosos, hermanos, de que los hemos preparado también con mucho amor para todos ustedes. Entonces estemos atentos, hermanos, a las actualizaciones que vamos a tener. Amén, Señor Jesús, en el canal. Son mensajes muy preciosos que titulan, ¿no?, la vida del cuerpo. Amén, Señor Jesús, son 2 mensajes muy preciosos. Entonces, hermanos, vamos a estar atentos a estos mensajes para también recibir la palabra, hermanos, con un corazón sencillo. Señor Jesús, recibiendo la palabra del Señor, escuchando su voz y aplicando esa palabra a nuestro vivir. Amén, Señor Jesús. Entonces, hermanos, que el Señor los bendiga. Estemos orando por estos mensajes también. Hermanos, les pedimos siempre puedan tenernos en sus oraciones, Señor Jesús, para que también este equipo pueda continuar sirviendo con la misma intensidad y el mismo amor, hermanos, de siempre. Señor Jesús, sin que descaigan las fuerzas, la energía. Hermanos, perseverar juntos, hermanos, avanzando hasta el final. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos. Todo este trabajo es hecho con mucho amor para con ustedes y así también con mucha gratitud hacia el Señor. Que el Señor los bendiga mucho. Nos vemos en una próxima transmisión y pues, hermanos, Jesús es nuestro Señor.